Muy bien. Bueno, gracias. Y vamos a hablar de la masonería. Un tema poco interesante, si es que hay alguno. Pero que nos han pedido tantas veces que hablemos de esto, que un poco vamos a hablar. Pero se nos acaba el asunto enseguida, porque hay una especie de superstición según la cual la masonería está llena de misterio, de extravagancia, contiene una doctrina extraña y atrayente, y no hay nada más lejos de la realidad. La palabra viene del francés, de albañil. No parece muy prometedor un albañil para la extravagancia filosófica. Si pensamos que el creador del mundo es el supremo arquitecto, los albañiles adquieren otra dimensión. Es la masonería una asociación, un sistema civil de carácter benéfico, aunque secreto, lo cual está bien, toda beneficencia debería serlo. El origen puede remontarse, según los masones, a tiempos antiquísimos, pero huele a embelesco. Se lo vincula con Lamec, aquel de la Biblia, y con Hiram, el fenicio, que dicen que es el que construyó el templo de Salomón. No viene mal esto, porque era, en cierto modo, un arquitecto. Se habla también de Zoroastro, de Pitágoras, de los templarios, de los gnósticos, y en realidad se tiende a buscar en la masonería vinculación con toda cuanta secta más o menos secreta haya existido. Pero todo esto es conjetural e indica en realidad la incertidumbre de los investigadores acerca del origen cierto de la masonería. Se sabe sí que tuvo relación con la arquitectura, y entonces los propios masones tienden a vincular este origen con los constructores de las pirámides, lo cual me parece mucho decir. Con los constructores, como se ha dicho, del templo de Salomón, lo que me parece decir bastante también. Con los constructores de catedrales y con las... Sí, ahí me gusta más. Correcto. Sí, más todavía me gusta con las corporaciones de albañiles un poco posteriores a la construcción de las catedrales. A punto tal que en cierto momento se le concedió a los obreros albañiles, los masones, la libertad civil, una especie de personería, y la extensión del servicio de pechero. Sería un plebeyo, y tenían que pagar una especie de tributo al feudalismo, se les eximió de ese tributo. Y el término franc, como el término free, quiere decir libre. Y entonces, ahí tenemos francmasonería, que no quiere decir masonería francesa, sino albañilería libre de impuestos. Las tres teorías más aceptadas, sin embargo, sobre el origen son: primero, la que dice que la fundaron los templarios. Hemos hablado muchísimo acá de los templarios. Otro asunto que llama la atención más allá de lo que por ahí el tema vale, ¿no? Pero bueno, hablamos de los templarios, de esta especie de caballero y monje con la cruz roja y con la túnica blanca, que fueron primero defensores de los caminos para proteger a los peregrinos que iban a Tierra Santa después de la toma por los cristianos de Jerusalén en 1099, que según algunos habían encontrado el Grial ahí en esa porción del templo de Salomón que les habían dado para alojarse. Según otros, habían guardado ese Grial en el bosque de Oriente, que es un bosque que no queda en el Oriente sino en Francia. Es un bosque guarnecido de instituciones templarias, un bosque que era por lo menos entonces impenetrable. Decían que ahí estaba guardado el Grial que según algunos era la copa en la que José de Arimatea había recogido la sangre del Salvador, pero también el cáliz de la última cena. También aquel trofeo, para llamarlo de algún modo, detrás del cual estaban todos aquellos que hacían su juramento como caballeros de la corte del rey Artús. Se decía también que los templarios tenían rituales espantosos, uno de los cuales consistía en escupir la cruz.
lo acusaban a Guillermo de Ridefort, uno de los maestres, de haber instituido esta abominable práctica. Y bueno, de tantas cosas que se han dicho de los templarios, se ha dicho que han fundado la francmasonería. Otros dicen que fue fundada la masonería en las luchas de las clases populares ante el feudalismo, y otros sostienen que ha sido una creación del judaísmo internacional, lo cual es una tesis muy endeble. Los números simbólicos de los masones son el 3, el 5, el 7 y el 9. Y esto nada dice. Este que habla es bastante escéptico respecto a esta numerología y a este pitagorismo, la violeta, según el cual el 1 es un número sagrado porque es indivisible, el 2 lo es porque es la pareja, el 3 porque es la tríada y el 4 porque es la tríada más la unidad, y el 5 porque es la tríada más la pareja, y el 6 porque me gusta, y el 7 porque es el de todo. No está mal para pasar quiniela, Alejandro. Sí, no está mal para levantadores aficionados de quiniela. Los emblemas de la masonería son el compás, la escuadra, el martillo, la plomada y la regla, así como una cuerda anudada, pero también, y más frecuentemente, una escuadra entrelazada con un compás y con la letra G en el medio. En Inglaterra había dos clases de masones: los miembros no artesanos, los que no se dedicaban al oficio, los accepted masons, y los auténticos maestros de obras, los Freemasons. Estaban también los Jane Masons, una especie de actor. No es igual la masonería en todas partes. En Francia las logias intervienen en asuntos políticos, en América también, en Alemania no. Funciona como una especie de sociedad de socorros mutuos. En algunas partes respeta el cristianismo, en otras no, se opone fervientemente a toda religión, a toda idea sobrenatural. El iniciado no recibe la instrucción y ordenación de una vez, sino gradualmente. Y si bien hay diferentes ritos, diferentes maneras de medir esto, el más conocido es el antiguo rito escocés, que reconoce 33 grados. Los primeros son los grados simbólicos. Los primeros digo los iniciales, no los de más categoría. Los grados simbólicos son 3: aprendiz, compañero y maestro. Después vienen los grados capitulares, que van del 4 al 18, y usted va ascendiendo. Es primero maestro secreto, maestro perfecto, secretario íntimo, que es casi una profesión, ¿no? Sí, sí. Preboste y juez, intendente de los edificios, maestro elegido de los 9, ilustre elegido de los 15, sublime caballero elegido, gran maestro arquitecto, del real arco, gran elegido perfecto, caballero de Oriente o de la Espada, príncipe de Jerusalén, caballero de Oriente y Occidente, y el 18 es el soberano príncipe Rosacruz. Y después vienen los grados filosóficos o consejiles, que van del 19 al 30, y nos ahorraremos tiempo y dinero diciendo que el 19 es gran pontífice de la Jerusalén celeste, y el 30, gran elegido caballero Kadosh o del águila blanca y negra. Es mucho mejor que auxiliar de cuarta. Y finalmente los 3 grados sublimes, el 31, el 32 y el 33. Y el 33, el más grande, es soberano gran inspector general. El chancho. El chancho. Digo, es curioso cómo el grado más importante, soberano gran inspector general, tiene un nombre bastante menos rumboso que, digamos, gran elegido caballero Kadosh o del águila blanca y negra. Mansa tarjeta debía tener el pibe, ¿no? Sí. Poner todo esto. Ahora, todo esto es secreto. Estamos revelando secretos. Cuando uno empieza a indagar lo que la masonería dice de sí misma, tampoco encuentra demasiado. Institución cosmopolita, cuyo objeto es la investigación de la verdad, el perfeccionamiento de la humanidad. No formula dogma alguno,
postula la libertad, la tolerancia y la filantropía, amor a la verdad, estudio de las ciencias y las artes, tolerancia religiosa y racial, propende a una moral universal, no exclusivista, como dicen los masones que son las morales de las religiones, y razón tienen. Digo, las religiones, por ejemplo, utilizan términos tales como paganos e infieles para referirse a los que creen otras cosas. Combate en la masonería el fanatismo y la superstición, combate también las morbosidades nacionales y propende a crear una sola familia de hermanos, la familia universal sin nacionalidades. Esto de propender a la abolición de las nacionalidades es una idea que despierta inmediatamente un grado de simpatía en cualquier persona decente. Desde luego, quien no tenga, digamos, un fuerte prejuicio, fácilmente podrá entender que no ha hecho el Creador distintas clases de hombres. Iba a citar a Martín Fierro y me falló. De los hombres el Creador no hizo dos clases distintas. Fallada de Martín Fierro con el Moreno. También después en otro momento dice, a los blancos hizo Dios, a los mulatos San Pedro, y a los negros hizo el diablo. Pero lo dice para pelear. Y bueno, pero lo dice para pelear. Dios como somos los gauchos. Pero bueno, digo, esta idea de la hermandad universal, claro que está bien. Ahora bien, si esta idea cae en manos de aquellos que menos la ejercitan, a saber, las naciones dominantes, es una idea que viene fenómeno para evitar que las naciones sojuzgadas por otras naciones se protejan. Cuando las naciones poderosas ejercen presión sobre las naciones más pequeñas o más débiles, suelen enviar sus ejércitos de ocupación en nombre de la hermandad universal, de la apertura de las fronteras. Cuando una nación se arroga, Alejandro, el derecho de determinar cuál es el bien común, empieza a jorobarse este asunto. Exactamente. Y desde luego que conviene que no existan fronteras. Aquella nación tan poderosa como para imponer sus leyes comerciales, para vender sus productos y lesionar y hacer desaparecer, digamos, por ejemplo, las industrias locales. Claro, acá se nos complica un poco la cosa, porque un tema es la hermandad universal y otra cosa es la desprotección, por ejemplo, de los trabajadores de una nación cualquiera ante la invasión de productos que están confeccionados, están fabricados en una nación más poderosa y más industrializada. Entonces, imagínense un país pobre como cualquier país de Sudamérica en 1880. ¿Y qué más conviene a las naciones poderosas que la abolición de todo proteccionismo, de toda frontera, para que, bueno, entonces, vender allí las telas fabricadas en Manchester con unas máquinas que no hay en el Perú, mucho más baratas que las que pueden hacer los pobres obreros textiles peruanos con la mano? Incluso con más facilidad si uno se compra la lana de las ovejas que se crían en el sur de alguna región. Claro, usted le compra las pobre, ovejas, digamos, a los chilenos, por ejemplo, a 2 pesos y después le vende los pulóveres más caros, bueno. Por poner un ejemplo. Por un ejemplo cualquier. Resultado, miseria en Chile. En nombre de algo con lo cual estamos de acuerdo, que es la hermandad universal y la desaparición de fronteras. Pero sucede que quienes menos piensan en la hermandad universal, es decir, aquellos que dominan el mundo y que le imponen su voluntad, son aquellos que utilizan este criterio para oponerse al salvaje nacionalismo de aquellas naciones que tienen la peregrina idea de proteger a sus obreros textiles, oponiéndose a una idea tan universal y tan clara, y tan querible y tan amable, como la de la hermandad entre los hombres. Con esto lo que quiero decir es que las cosas son más complejas de lo que parecen. Y que a veces no es que uno sea nacionalista por mera morbosidad, y desde luego
uno se opone a esa clase de nacionalismos que han hecho muchísimo daño. No por xenofobia, digamos. No por xenofobia, ni por chauvinismo, ni por odio al extranjero. Sino acaso nada más que por proteger a las personas que trabajan en un país. Así que no siempre el paisano prevenido debe mirar con simpatía, no a la idea de la hermandad universal, sino a aquellos que vienen enarbolándola, porque estas doctrinas de orden universal suelen servir únicamente para apagar los tizones regionales, en el orden de la hilandería, pero también en el orden de la cultura. Y así la idea universal de una cultura planetaria suele servir para extinguir para siempre expresiones culturales regionales. Con otro agravante, la cultura planetaria, para hacerlo, para poder servir en todo el planeta, debe ser sencilla, vulgar, elemental y grosera. Es como la relatividad que usted contaba del amigo Sábato. Es como la explicación de la teoría de la relatividad. Para que esté al alcance de cualquier papanatas, debe ser inevitablemente falsa. La cultura planetaria, para estar al mismo tiempo al alcance del delta del Brahmaputra y del delta del Paraná, debe ser inevitablemente vulgar, sencilla y deleznable. Y debe además tener un poder tal que sea capaz de apagar o de enterrar las expresiones regionales y también las expresiones complejas, porque una cultura planetaria necesita entrar rápidamente, no puede detenerse en los meandros de la complejidad, prefiere las rutas rectilíneas de lo vulgar. Digo yo hablando de la masonería. Ahora muy bien, la acuñación de una moral universal tenía que encontrar enemigos en las religiones, ya en otro orden de cosas, estamos hablando de otra cosa. Porque las religiones reclaman cada una para sí unas prerrogativas que necesitan para su propia existencia y que la acuñación de una moral universal no les puede proporcionar. Vamos, proporcionar digo, no proporcionar. Que era obvio que iba a encontrar la masonería un enemigo acérrimo en la Iglesia Católica. Y así la Iglesia condenó repetidamente a la masonería. Clemente VII en el 1738 los prohibió para siempre, los amenazó con la excomunión y equiparó a los masones con los herejes. Benedicto XIV declaró que los masones generaban la indignación de Dios y además explícitamente de Pedro y Pablo, que parece que eran los apóstoles que más se indignaban ante los masones. Pío VIII incluyó a los carbonarios, los patriotas, en el asunto. León XII incluyó a las sectas universitarias. Pío IX también se expidió en contra de la masonería, a pesar de que muchos decían que él mismo era masón. Pío X en 1912, aquel que opinó acerca del tango. Sí. Fueron a bailar el tango Brian. ¿Cómo no? Ante Pío X para ver si era tan lujurioso como decía. Y esto es lo que hay. Recuerdo a Tolstoy, uno de cuyos personajes, Piotr Besukhov se llamaba, creo, corríjame. Corríjame si me equivoco. Es el título de un libro que había escrito un tipo. Corríjame si me equivoco. Y hay un capítulo donde lo inician a Piotr. Y Tolstoy lo escribe con una estudiada oscuridad. No se sabe muy bien qué es lo que le ocurre a Piotr. Lo describe desde las sensaciones, desde cuartos a oscuras, desde presencias misteriosas,
de cosas no vistas y consigue inquietarnos. También consigue inquietarnos la masonería en tanto que no tratemos de ir más adelante, así tal como la hemos descrito, al margen de ese gigantesco paréntesis que hemos hecho en medio de la charla. Parece algo que no merecería ni que un papa se ocupara mucho de ellos. Parecen una comisión de fomento, parecen rotarianos, algunos lo son. No se ve para qué tanto misterio. Vamos, ¿para qué hace uno que una secta sea secreta? Bueno, para eludir, por ejemplo, a la policía. Y cuando uno trata de eludir a la policía, se comprende que los fines de una sociedad tal deben estar cuantimeno en contra de la ley. Digamos, si nosotros 4 formáramos una sociedad secreta para afanar gallineros, Dios no permita, sí. se comprende fácilmente el secreto de esta sociedad. Porque así que se enteraran de que nuestro objetivo es robar gallinas, tomarían recaudos, tales como alambres de púa en los gallineros, guardias armados, gallinas con coraza, etcétera. Tenemos la tapadera de un programa de radio, pero esta es una mascarada esta, ¿no? Pero si los objetivos de la masonería son muy parecidos al de la Biblioteca Popular Juan Bautista Alberdi de Caseros, donde que se sepa la policía no va muy seguido. Se nota a veces. Ni siquiera a título de solicitante de libro. Digo, entonces, ¿a qué tanto secreto? Y es ahí donde uno dice, pero es que no habrá otro objetivo secreto, que no se lo van a decir al primer estúpido que consulte libros para hacerse el vivo en un programa de humor. Y mi respuesta ante eso es evidentemente sí. Evidentemente sí. Hay 2 posibilidades. O hay algo que no se nos dice, o hay algo parecido a aquello que Oscar Wilde denominaba esfinge sin secreto. Me gusta más esto último. Hacer creer, rodear de una pompa cuasi sagrada y arcana lo que en realidad son unos objetivos bastante atendibles, bastante amables, pero también bastante baladíes. Sí. Y eso es todo lo que puedo decir acerca de la masonería. Ustedes pueden suponer también que siendo yo masón, me halle en el caso de no poder revelar los verdaderos secretos. Si yo tuviera un gran secreto, queridos amigos que están aquí, tengan la absoluta seguridad de que no lo revelaría tan fácilmente en una audición de radio. ¿A quién dedicar este paseo por la masonería, este paseo por las doctrinas universales que tienen segundas intenciones, este paseo por lo que parece un gran arcano y a lo mejor no lo es? Mi querido gran maestre, es necesario decirles que hay varios grados en esta dedicatoria entonces, porque es menester reconocer que en principio, si hay algo que la masonería ha dado y que todos debemos celebrar, son algunos productos. Pienso en un producto llamado La Flauta Mágica, de nuestro amigo Mozart, donde hay ritos de iniciación. Nuestro querido Papagino lo sufre en un par de áreas maravillosas. Pienso en un pequeño relato de otro amigo de este programa, llamado Edgar Allan Poe, donde, con frases que nosotros repetimos, por amor de Dios, Montresor, cuando el otro pela una espátula y él cree que es masón y en realidad le van a poner una fila de ladrillos delante de él. El tonel de amontillado. El tonel de amontillado. Después pienso, respecto de los estados nacionales, que me gustan, que nos gustan mucho aquí, esos estados, esos momentos históricos de los estados nacionales, en que un estado y sus representantes ponen el cuero a aquellas cosas que dicen, y hablo de la gente que a partir de 1813, en algún remoto rincón de América, lanzó un par de barquitos a la mar, y en esos barquitos había gente que, como una asamblea había declarado la libertad de vientres y la abolición de la esclavitud, cuando encontraban un barco de esclavos, liberaban a esas personas y no los tomaban como esclavos propios. Digo, no como esa declaración de 1776 en Filadelfia, sino como los comentarios de la asamblea del año 13, aquí en La Patria. Pienso después que hay otros grados de secreto, pienso en esa innumerable cantidad de personas que han debido trabajar en secreto
para que alguna causa noble sobreviva y que han sido ocultados después por la voluntad de los estados que se negaron a revelar las cosas. Quiero decir, me parece que hay secretos que está bien que funcionen limitadamente, algunas de las personas que ejercen la función de construir la historia en secreto. Tengo un enorme respeto por esas personas. Tiendo a creer que un Estado no debe tener secretos para con aquellos que lo forman. Esto es, cuando hay demasiados secretos ya no se trata de un Estado y de una nación, sino de una clase dominante. Entonces digo, mientras el secreto está solo, quiero decir en el plano del amor, en el plano escasamente noble a veces y muchas veces heroico del espionaje, vaya y pase. Si no, la voluntad de poder y el secreto son una mala junta. Para todo el resto, los que no adhieren a esa mala junta, entonces, este bloque del programa, Alejandro.